Esta es una elección que, pese a lo que sentimos todos, todavía no empieza. Apenas ahorita se empiezan a configurar las candidaturas y el despliegue de diálogo masivo entre los candidatos y la sociedad empezará a partir del 30 de marzo. Todo nuestro modelo comunicacional, el modelo político de comunicación, está orientado para que sea a partir de entonces que masivamente se pueda que políticos y sociedad intervengan en ese diálogo. De aquí entonces tenemos la oportunidad de un espacio de diálogo más cercano, más personal, más a través de la campaña y los medios, y que esa sea la forma como empecemos a calentar el ambiente para el diálogo que está por venir. Hacerlo en la OEM es oportunidad para todos nosotros. Voy a pedir un día un DNA para ver quién es el padre del gasolinazo. Se discute la reforma energética y en la reforma energética se toma una segunda definición que pide el PAN como condición para aprobar la reforma energética, pide que se libere el precio de la gasolina, que se determine conforme a oferta y demanda y que se determine conforme a sus costos, costos de logística, costos de inversión, con una lógica que era correcta. Si yo dejaba que el precio se liberara, eso me iba a permitir que la gente estuviera dispuesta a invertir en ductos, en gasoductos, que la gente estuviera dispuesta a invertir en transporte, en almacenamiento, en gasolineras, y que con cargo a ello tuviéramos más seguridad energética, más alternativas para los consumidores, más gente participando en un mercado que es enorme. El mercado de las gasolinas en México es el sexto mercado más grande de gasolina en el mundo. Tenemos 3 días de seguridad energética. Eso quiere decir que si tenemos 3 días malos en Tuxpan, la Ciudad de México se puede quedar sin gasolinas porque no podríamos ya descargarla de la que compramos importada. Segunda definición, pedida por el PAN como condición para liberar la reforma energética. Yo en esa época seguía ahora arreglando los temas de la relación con la Alianza del Pacífico. Bueno, esas 2 decisiones tomadas y legisladas, una pedida por el PRD y otra pedida por el PAN, pues eran ley cuando yo llego a ser secretario de Hacienda. Yo he estudiado mucho esa coalición y me da la impresión ya de que esa coalición lo único que la vincula es la paternidad del gasolinazo. En todo lo demás no están de acuerdo, pero acá uno pidió el impuesto y el otro pidió que se liberara la gasolina. Yo tengo que combatirla de 2 maneras. Tengo que combatir la oferta y tengo que combatir la demanda. Eso fue lo que hicimos cuando estábamos en la Secretaría de Hacienda. La oferta implica controles volumétricos, implica controles de confianza a los trabajadores de Pemex, implica tecnología, tanto en la supervisión como en la administración de los ductos. Todo ello se puede hacer alrededor de Pemex y exige presencia de Fuerzas Armadas, de Fuerzas Federales y de Fuerzas Locales. Nosotros éramos de la convicción, no de que las presidencias municipales estaban amenazadas por la delincuencia organizada. Nosotros éramos de la convicción y los denunciamos de que las presidencias municipales estaban encabezadas por delincuentes organizados. El huachicoleo, en el caso del Triángulo Rojo, corría a cargo en muy buena parte de las ocasiones de los propios presidentes municipales. El huachicoleo, porque hay quien ofrece el combustible robado, pero hay también quien lo compra. ¿Y quién compra 20,000 millones de pesos de combustible robado? Son las cementeras, son los hombres camión, son las gasolineras, son las mineras, y por lo tanto la estrategia de combate al huachicoleo tendría los 2 ejes: el combate a la oferta y el combate a la demanda, por lo que no es un delito social, no es un delito vinculado con pobreza, es un delito de delincuencia organizada grande que les genera recursos muy importantes, que tienen involucradas en la red a funcionarios locales, a funcionarios municipales, en donde también participaba personal de Petróleos Mexicanos, que por primera vez en mucho tiempo fueron denunciados a ese efecto. Hay que perseverar en la estrategia. No es un problema que se vaya a corregir en un año, pero es un problema que hemos visto en otros países que sí se puede corregir, justamente cuando se atacan las 2 vertientes, la oferta y la demanda. Cuando al final de la anterior administración se terminó el levantamiento en Guerrero, lo que encontramos es que en Guerrero no se abrían averiguaciones previas. No se abría ni una. Deja tú encontrar culpable, deja tú que se hiciera justicia,
Deja tú que se cerrara la herida de la sociedad sabiendo la verdad alrededor del delito que fuera. Ni siquiera se había la averiguación previa. Más allá de Ayotzinapa, pero empezando por Ayotzinapa, lo que tenemos que tener es una cultura que ayude a que se acabe esa impunidad. A mí me parece que el reclamo de Ayotzinapa debiéramos de hacerlo un reclamo mucho más amplio y un reclamo mucho más sentido. Deberíamos de llevarle la cuenta por Procuraduría y por Estado de cada uno de los homicidios y no descansar hasta que todos ellos hubieran sido esclarecidos y hubieran encontrado sentencia. Y lo que hagamos va a lucir, porque lo que hacemos hoy es absolutamente inaceptable. El punto es, si queremos ser serios en materia de combate a la corrupción, tenemos que darle autonomía a los ministerios públicos y que el combate a la corrupción se dé desde el punto de vista técnico y en donde hagamos que sea ilegal el que cualquiera tenga cualquier intervención, cualquier insinuación siquiera que atente contra la autonomía del Ministerio Público en el combate a la corrupción. Ese es el paso definitivo. Si nosotros estamos dispuestos a cortarle el cordón umbilical entre la política y los ministerios públicos, México va a tener un país que en materia de corrupción sea exitoso.